y televidentes al inicio de un nuevo conversatorio entre el señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y los periodistas este jueves 3 de marzo de 2016, ahora desde la ciudad amable de Zamora, acá en la capital de Zamora Chinchipe. El programa de hoy está llegando a ustedes, señoras y señores, en tiempo real, por la señal del Ciudadano TV y la radio que nos retransmite es la Ciudadana Radio, por supuesto, y sus frecuencias a nivel nacional. En el Internet nuestra dirección es www.elciudadano.gov.es. La Secretaría de Comunicación les da a todos ustedes, señoras y señores ministros de Estado, señor gobernador, los señores periodistas, los invitados a este programa, la bienvenida. También queremos saludar ya al presidente de la República que está con nosotros, nos está acompañando luego de una jornada de trabajo en esta provincia. Hoy ha visitado 2 megaproyectos de la minería, justamente en esta zona del país. Ha inaugurado más obras para el desarrollo de la justicia ecuatoriana esta tarde. Y bueno, ha afectado un poquito de la salud del mandatario el día de hoy, pero como siempre, con la alegría que le caracteriza, está con nosotros acá el programa, por supuesto. Presidente, bienvenido. Usted sigue trabajando por el progreso del país. Adelante, por favor. Gracias, Rodrigo. Pregúntale a Machi la alegría que me caracteriza. Oiga, ya está Miguelito, me dice Rafañón, a Machi, ya verá. Por Rafael y Gruñón. Bueno, siempre un gusto, una alegría estar en Zamora. Ahora nos quedamos un poquito más. Llegamos ayer de noche. Por cuestiones de tiempo voy a informar solo las actividades en Zamora Chinchipe. Pero obviamente hemos tenido una semana muy intensa. Este sábado, por motivos personales, yo no di el enlace ciudadano, pues informaremos las 2 semanas de actividades en el enlace del próximo sábado, pasado mañana, que se realizará de nuestra querida Vilcabamba, provincia de Loja. Ayer llegamos de Guayaquil, en verdad hicimos una visita sorpresa al centro de salud en Catamayo, un centro de salud tipo C espectacular, y esas son las buenas noticias. Créanme que antes me tenía que tomar un antidepresivo, antes de ir a visitar algo sorpresivamente. Por supuesto, cuando avisaba todo marchaba bien, ¿no? Cuando no avisaba era un desastre. Yo recuerdo una campaña del 2006, los médicos ni siquiera querían que entre como candidato a conocer el centro, que decía, aquí no hay nada que ver, no sirve. Hoy no me dejan salir cuando hago una visita, mostrándome los nuevos equipos, etc. En todo caso, la buena noticia es que ese centro de salud impecable, funciona muy bien para la comunidad, el nivel de satisfacción altísimo, la gente muy contenta. Luego de eso, pues, por tierra, nos trasladamos hasta Zamora. Yo pido 1000 disculpas porque precisamente fue a visitar ese centro de salud porque yo creía que la actividad de visita del malecón de Zamora era con 4 o 6 funcionarios y medios de comunicación. ¿Cuál mi sorpresa? Que desde la entrada me recibieron centenas de ciclistas, luego en el malecón había miles de personas, pese a que llovía, pese a que había mal tiempo. Dios les pague, 1000 gracias, pero me estuvieron esperando desde temprano. Además yo tenía una fuerte gripe también, ¿no? Entonces estaba medio decaído. Pero bueno, ahí estaban los chicos recibiéndome a la entrada de Zamora en bicicleta. Y luego en el malecón, que casi no lo pude ver por la cantidad de gente, ¿no? Pero en realidad ha quedado muy bonito ese malecón. Costó casi $6 millones, fue hecho por Ecuador Estratégico con las regalías anticipadas de la minería. Luego de eso, pues continuamos viaje hacia la parroquia Los Encuentros, Cantón Yanzasa, donde pernoctamos. Al día siguiente teníamos que trasladarnos, ese era el motivo fundamental de mi visita a Zamora. Normalmente pues no puedo visitar lugares de difícil acceso, porque trato de regresar todas las noches a mi casa para que la familia no se olvide mucho de mí. Ahora la familia está de viaje, entonces por eso he podido recorrer varios lugares que tenía pendientes hace tiempo. Nos trasladamos al proyecto El Mirador en la parroquia Tundaimi, Cantón El Pangui, pero la idea era trasladarnos en helicóptero. Hubo mal tiempo, tuvimos que hacerlo por tierra. El traslado es más de 1 hora, 1 hora 10, más o menos 1 hora 15. Eso ya nos desfasó toda la agenda. Pero valió la pena, ¿no? Realmente me he quedado sorprendido. Perdón, hasta el Mirador sí pudimos ir en helicóptero. Sí pudimos ir en helicóptero, fue hasta Fruta del Norte en que no pudimos. Perdón, estoy confundido. Ahí sí pudimos cumplir la agenda, gracias a Dios se abrió el cielo, había mal tiempo. Fuimos en helicóptero, porque es importante, porque se puede ver una vista desde arriba
Y es impresionante la magnitud de la obra. Me dice el ministro de Minería que cuando el proyecto se acabe será la obra de ingeniería más grande del país, más grande que Coca-Cola Sinclair, la hidroeléctrica, por los túneles, la planta de beneficio, el campamento, las viviendas, etcétera. Hay ¿cómo llaman los desechos? Escombrera, de 4 kilómetros de longitud. Todo está muy bien planificado, avanza el proyecto y este es de cielo abierto, lo cual es bastante duro porque hay que hacer un hueco en la tierra, en superficie. Sin embargo, hay que aclarar que ya era una zona intervenida, no es que era bosque primario, ahí habían pastizales, ¿no? Y todo, o sea, un 95% de ese impacto ambiental se recupera, pero obviamente después del tiempo de concesión, 25, 30 años, ¿no? Pero realmente los trabajos que ahí se realizan son espectaculares, ya hay más de 1.000 empleos directos, se habrán generado unos 3.000 indirectos. Tundaime está cambiando muy fuertemente, por eso incluso hablé con el alcalde de Pangui, que debe tener un gran programa de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, uso del suelo, para que no crezca desordenadamente como otras ciudades del país, ni el Pangui, ni Tundaime, ni todas las zonas de influencia. Ojalá entendamos, ¿no? Ya superar la insensatez, la irresponsabilidad, que si tenemos recursos naturales hay que aprovecharlos responsablemente, por supuesto que responsablemente. Como decía en mis discursos, ¿no? Lo debe pasar el día sábado en el enlace, dejarnos de mitos. O sea, vienen a engañar a la gente que la minería envenena el agua. No, la gran minería recicla el agua, usa tecnologías que no ensucian el agua. Tenemos grandes controles ambientales. Puede haber un problema alguna vez, pero está supervisando permanentemente el Ministerio de Ambiente y por el contrario, da miles de puestos de trabajo, da recursos para salir de su desarrollo. Algunos utilizan lugares comunes, discursos simplistas. El agua es más importante que el oro. O sea, este proyecto es de cobre, pero el agua es más importante que el oro. Bingo, no hay nada más que discutir. No, eso no resiste un análisis serio. Si ustedes tienen el agua hasta el cuello, quieren un bote salvavidas y parece que necesitan oro, pues para comprar el bote salvavidas y salvarse. Y ahí el oro es más importante que el agua. Un país pobre necesita oro, necesita cobre, para con eso construir escuelas, hospitales, carreteras, hidroeléctricas, tantas y tantas cosas que necesita urgentemente nuestro país, nuestra gente, nuestra niñez. Estuve ahí para ratificar la decisión política del gobierno nacional de apoyar la minería. Esto fue lo que le propusimos al pueblo ecuatoriano con mucha claridad en 2013 y ganamos en una sola vuelta de forma contundente, aquí también, en Zamora. Pero los que se dicen democráticos a punta de palos, piedras, mentiras, invasiones. Su estrategia es mandar sencillas familias a invadir estas concesiones para impedir el proyecto y luego cuando se las va a desalojar de acuerdo con la ley, filman todo para decir que la brutal represión por parte del gobierno de Correa, que seguramente tiene intereses en las mineras y por eso vota a los campesinos cuya propiedad ancestral de la tierra siempre han tenido para dársela a las mineras, ¿no? El mismo libreto sufridor de siempre. Ojalá ya no caigan en esos engaños. Nosotros no buscamos nada para nosotros. Ni siquiera trabajamos en nuestro beneficio político. El primer gramo de oro, el primer gramo de cobre, lo verá el siguiente gobierno, no nosotros. No trabajamos para futuras elecciones, trabajamos para futuras generaciones. Por eso nadie había impulsado la minería, porque es de largo plazo. Significa enfrentar todos los costos políticos, las infamias, la violencia ahora, para que reciban el dinero futuros gobiernos. Pero insisto, nosotros trabajamos para las futuras generaciones, para el futuro del país, no para unos cuantos votitos en las próximas elecciones. Y aquí, sin lugar a dudas, está gran parte del futuro del país. Cuando se desarrollen todos los proyectos de cobre, Ecuador estará entre los 10 mayores productores de cobre del mundo, pero es uno de los países pequeños del mundo. Eso quiere decir pues que el ingreso que recibirá Ecuador como país será bastante importante. Zamora se convertirá en la quinta economía provincial del país, solo superada por Guayas, Pichincha, pero que son provincias con, ¿cuántas veces? 15 veces más población. Entonces quiere decir que el ingreso per cápita de Zamora será extremadamente alto, a no negarnos el presente, a no negarnos el futuro, a no caer en los engaños de los irresponsables de siempre. Pero yo sinceramente creo que ya no hay marcha atrás, que ya se inició
la era petrolera del país y la era minera del país, y ningún atrasapueblo nos podrá llevar al pasado. Y sobre todo los principales guardianes de esto serán los miles de obreros que se están beneficiando de esto, los miles de familias, directa e indirectamente, ¿no? Con obras, etcétera, que no permitirán que los politiqueros de siempre les quiten todo lo logrado, defenderán sus puestos de trabajo, su ingreso, etcétera. Bueno, realmente me quedo sorprendido de la magnitud del proyecto, del avance del proyecto. Se está construyendo un centro de salud que prácticamente es una clínica, y ustedes ven la planta de beneficio, los campamentos, los comedores, la gente bastante contenta, etcétera. Ampliando la vía para acceder a las facilidades, al campamento, ¿no? La vía de Tundaime. Luego de esto, pues regresamos vía aérea, pero teníamos que ir directo a Fruta del Norte, no pudimos llegar a Fruta del Norte, tuvimos que volver a los encuentros e ir vía terrestre. Aquí es que me confundí, no tantas cosas, que tomaba más de 1 hora de viaje, ¿no? 1 hora 10 minutos, y eso nos desfasó toda la agenda. Bueno, también bastante sorprendido en Fruta del Norte. Tenemos una empresa de nivel mundial ahí, canadiense, sueca canadiense, es una referencia a nivel de minería global. El señor Lucas Londing es toda una eminencia, es como el gurú como hay gurúes en la parte financiera, ¿no? Warren Buffett, ¿no? ¿Ya? Como hay gurús en la parte financiera, también hay gurúes en la parte minera, y uno de ellos es Lucas Londing, y escogió nuestro país, ha tenido las mejores expresiones para el Ecuador. Yo no lo conozco, pero le estoy muy agradecido. De hecho, quería verme cuando visitó el país, no sé qué pasó, la próxima vez con todo gusto lo recibiré. Y esto va a posicionar, ya está posicionándose el Ecuador en el mundo minero, se habla en las ferias mineras, el interés por Ecuador. Tenemos un potencial minero enorme, le insisto, con la minería. Zamora pasará a ser la 5ª economía, en estos momentos estará en el puesto 15º en economías provinciales, ¿no? Tal vez 18º, pasará al puesto 5º de las economías provinciales en el país. Este es un proyecto subterráneo de oro, tiene mucho menos impacto ambiental que el otro, que es de cielo abierto de cobre. Es muy interesante cómo se descubrió el yacimiento, es como buscar la aguja en un pajar. Ahí me encontré con el geólogo ecuatoriano, son los Indiana Jones del siglo XXI, tienen que caminar por quebradas buscando rocas sospechosas, luego encuentran una roca que tiene vestigios de mineral o de los elementos relacionados al mineral, y tienen que ver dónde vino y buscar, increíble, nos contaron todo y nos llevaron a esta roca, que la localizaron, vieron que había los vestigios de arsénico, unos ni sé cuántos gases, etcétera, y sabían que abajo había oro. ¿Cuánto oro es otra cosa? Ahí se van a hacer las perforaciones y se vio que es un yacimiento bastante importante. 7 millones de onzas me parece eso, ¿no? En esta parte, probablemente hay 2 millones de onzas más, y probablemente se trate de todo un distrito minero, como lo llamamos. La beta continúa, con lo cual, pues, las potencialidades, las posibilidades aumentan muchísimo. Entonces son buenas noticias para el país. El contrato con ellos se firmará en julio, me parece. También se ha acordado 25 millones de regalías anticipadas que se verán para el desarrollo de Zamora. Porque aquí otra precisión, ¿no? Es que tantas mentiras se dicen en esto, y sin lógica, ¿no? Con irresponsabilidad, insultando a nuestra inteligencia. Por ejemplo, es cierto que hubo mala explotación petrolera, pero por eso tenemos que abandonar el petróleo. O sea, mañana hay mala explotación agrícola, tenemos que abandonar la agricultura y nos morimos de hambre. Es absurdo. Hay que hacer buena agricultura, sin químicos, etcétera. Hay que hacer buena explotación petrolera. El otro argumento es que nada quedó nada para la Amazonía. Sí, eso fue cierto hasta el 2006. Ahora queda y mucho para la Amazonía, y se ha transformado la Amazonía porque el 12% de las utilidades petroleras quedan para desarrollo local. Ah, se contaminó la Amazonía. Sí, eso fue hasta el 2006. Nosotros hemos bajado los pasivos ambientales por primera vez en la historia. Nuestros proyectos petroleros como el de Pañacocha ganan premios a nivel mundial por eficiencia ambiental, cuidado ambiental, etcétera. Entonces, así como ha habido mala minería en ciertos países, hay otros países que son ejemplos de minería, y es esa minería la que vamos a aplicar en el Ecuador. Y aquí no hay marcha atrás. El proyecto entonces Fruta del Norte también avanza, hay mucho entusiasmo por parte de la empresa, empiezan las inversiones, hay centenas de trabajadores muy contentos, incluso ex trabajadores que han hecho su propio catering, le venden comida
a la propia empresa. Entonces, un círculo virtuoso de generación de puestos de trabajo, ingresos, dinamismo económico. Luego de visitar este segundo proyecto, Fruta del Norte, y con la presencia del presidente ratificar la voluntad política de este gobierno, y verán cómo el tiempo nos dará la razón. Anoten, periodistas, hablamos después de 15 o 20 años. Nos vemos aquí mismo si quieren. Y vamos a ver cómo se ha transformado para bien Zamora, prosperidad, ¿no? Puestos de trabajo, ingresos, y controlando ciertos problemas que vienen con la prosperidad, ¿no? Va a venir mucha gente a trabajar, las ciudades van a crecer, ahí el rol de los municipios va a ser clave. Hablamos y veremos a qué se pusieron tanto tiempo los mismos de siempre. Este despegar mineros se retrasó por errores que cometimos, ¿no? Hicimos la ley más fuerte minera del mundo, tan fuerte, tan beneficiosa para el Estado que nadie nos vino. Hubo que flexibilizarla. Tuvimos que construir institucionalidad, Ministerio de Minería. Antes había la Dirección de Minería, que era una cueva de corrupción. Pero también se retrasó por el boicot de los de siempre. En el 2005, 2006, en San Carlos de Pananza, ya quemaron los testigos, o sea, las pruebas geológicas. Invadieron el campamento, todavía está invadido. En Tundaime también invadieron. Y en muchas partes del país han cometido violencia, actos de violencia. Yurimagua, en Intac, provincia de Imbabura, agredieron ni siquiera a los mineros, agredieron a los técnicos del Ministerio de Ambiente, le rompieron el vidrio de la camioneta, le quemaron las carpas, que iban a hacer el estudio de impacto ambiental. Y después se rasgan las vestiduras cuando se los procesan. Persecución política, criminalización de la protesta social. Cuánta hipocresía hay todavía en el país. Entonces esto se demoró también, y la historia nos sabrá juzgar, por los mismos de siempre, por los que una y otra vez son derrotados en las urnas, pero a punta de palo, piedra, violencia, quieren lograr lo que democráticamente nunca alcanzaron, porque no tienen el apoyo popular ni la confianza de los ciudadanos. Bueno, tuvimos que regresar por tierra a Fruta del Norte, otra hora 10 más, para coger el helicóptero en los encuentros y venir hasta Zamora. Ya teníamos 2 horas 20, 2 horas y media de retraso. Por eso llegamos atrasados, y expliqué eso al público, a otro evento que da mucha esperanza, ¿no? Son muestras del nuevo país. El nuevo edificio de la judicatura aquí en Zamora, ¿no? Vayan, conozcan ese edificio. Tiene instalaciones que nunca se hubieran imaginado que iban a existir, no en Zamora, en toda la Amazonía. Salas de audiencia igual que las de Quito, Guayaquil, con videoconferencia, con micrófono, todo muy bien. Espacio lúdico para que los padres dejen a sus niños mientras hacen las gestiones, lugares amplios, oficinas para los jueces, no están en contacto con el público para evitar corruptelas, etcétera, ¿no? Un archivo, pues yo me acuerdo los archivos de la función judicial, eran rumas de papeles en el piso, cosidas con piola y agujeta. Hoy vean esos archivos, informática, esos son los nuevos archivos, los archivos de la Revolución Ciudadana. Todo esto se logró, prohibido olvidar, gracias al sí en la consulta popular de mayo del 2011. Recuerden que gente solo por hacerle oposición al gobierno quisieron hacerles votar por el no. Los derrotamos a nivel nacional. Me parece que en Zamora ganó el no, pero a nivel nacional los derrotamos. Si no lo hubiéramos derrotado, nada de esto hubiera existido. Prohibido olvidar. ¿Cómo ha cambiado la justicia? Hoy estamos por encima del promedio continental en cuanto a jueces por cada 100.000 habitantes. Antes se despachaban el 30% de las causas que entraban, hoy se despacha más del 120%, con lo cual en 2 años no tendremos causas congestionadas. Se ahorran millones de dólares porque ya no hay que trasladar personas privadas de la libertad, se puede aplicar la videoconferencia, los procesos cuestan la tercera parte, las audiencias fallidas son menos del 4% cuando eran más del 30%, en algunas provincias más del 60%. Eso costaba centenas de millones al pueblo ecuatoriano, además de negarles el derecho fundamental a la justicia. Estamos ahorrando muchísimo, pero como es ahorro que no se contabiliza, los que no entienden de economía dicen que no existe. Existe, ¿no? Y está beneficiando al pueblo ecuatoriano, no solo con justicia oportuna, sino con ahorro en costos. Con menos costos estamos haciendo mucho más, es decir, estamos siendo más eficientes. Luego de la inauguración de ese edificio de la judicatura, hemos venido a este conversatorio. Luego visitaré la construcción del velódromo de Zamora. Como es de conocimiento público, hemos tenido fuertes problemas económicos, ¿no? Hablábamos el año pasado de que estábamos listos para soportar un escenario extremo de 20 dólares el barril de petróleo. En las últimas semanas el crudo napo ha estado a 16 dólares, el crudo oriente a 19 dólares, menos de 20 dólares. Ha sido durísimo.
Los que nunca han hecho nada, pues solo utilizan esto para hacer politiquería. Nunca dan solución. Y la solución es traer inversión extranjera. Primero, Fruta del Norte, Mirador, es inversión extranjera. Pero si con su fórmula venía la inversión extranjera, ¿por qué no vino hace tiempo? Ahora es que viene. Entonces no saben qué decir. La verdad es que estamos enfrentando momentos muy duros y lo hemos hecho bastante bien para la magnitud del choque externo que hemos aguantado. Se nos desplomaron 7.000 millones de dólares las exportaciones en el 2015, 7.000 millones de dólares, 7% del PIB. Los fonditos de estabilización que tanto le gustan a los de siempre, alcanzaban 1.000 millones, 1.200 millones. Se hubieran esfumado en 1 mes y medio, en 2 meses. Pero las carreteras siguen, las hidroeléctricas siguen, estamos exportando energía a Colombia, estamos ahorrando. El tiempo nos ha dado la razón. El problema es la magnitud del choque. O sea que con un choque de 7.000 millones de dólares, una economía de 100.000 millones de dólares, cualquier economía de 100.000 millones de dólares, por supuesto, se resiente, ¿no? Nos hemos atrasado algunos pagos, ha crecido un poco el desempleo, pero estamos trabajando arduamente para contrarrestar todos estos problemas, ya estamos poniéndonos al día, etcétera. Pero ha sido muy duro. En todo caso, por eso el velódromo pues se ha detenido, pero obviamente se lo va a acabar. Le pedimos un poco de paciencia por las razones obvias que les he manifestado. Luego de eso pues tenemos revisión de Lance Ciudadano. Iremos a dormir a Catamayo porque mañana vamos a Loja por fin a visitar el Cantón Calvas, quería visitarlo hace tiempo, ¿no? Para la inauguración del Centro de Salud Tipo A de Lucero. Luego vamos a Cantón Espíndola, todos estos son cantones de difícil acceso, entonces aprovecho ahora que estoy por la región, puedo dormir fuera de casa para visitarlos. Luego visitamos el Cantón Espíndola para inaugurar la vía Río Pindo a Malusa de casi 30 kilómetros. Seguimos inaugurando obra a lo largo y ancho de la patria. Y luego pues tendré una actividad personal que les informaré el día sábado. Y de mañana, el día sábado, iremos a Vilcabamba para desde ahí emitir el enlace ciudadano número 465. Si quieren más detalles, ahí vamos a pernoctar a la Manga del Cura y el día domingo en la Manga del Cura. Entonces, la verdad es que este resfrío se me va a convertir en tuberculosis si seguimos este ritmo. Bueno, pues lo hacemos con mucho cariño, con mucha alegría y con mucha esperanza. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente y un abrazo a nuestra querida Zamora Chinchipe. Muchísimas gracias, señor presidente. Y bueno, después de haber escuchado estas buenas noticias para el país, vamos a la ronda de preguntas. Vamos a invitar en primera instancia a Olga Velasco. Ella viene por la televisión pública. Adelante, Olga. Perdón, señores ministros, buenas tardes. Ha circulado en redes y también ha sido pública alguna información de cambios en el gabinete. Señor presidente, quisiera que primero me confirme si es que tal vez ya aceptó la renuncia de Fernando Cordero y si es que se oficializaría los cambios que iría Ricardo Patiño como ministro de Defensa, Guillaume Long, el nuevo canciller, y no sé si es que existirían más cambios y quiénes irían tal vez o quién iría al Ministerio de Cultura. Sí, Fernando Corcho Cordero presentó su renuncia, no ha estado en Quito toda esta semana, desde el día sábado de noche ha estado fuera de la capital, pero después de este conversatorio, vía electrónica, firmaré el decreto, le hemos aceptado la renuncia al Corcho, el agradecimiento a la patria, mi gratitud personal, ha tenido que enfrentar momentos muy difíciles porque en cierta oficialidad, sobre todo en servicio pasivo, todavía no hay un cambio de mentalidad, todavía creen que el país les debe pleitesía, que el país está en deuda externa con ellos, que tienen que tener mayores jubilaciones, privilegios, y no, es inaceptable todo aquello, ¿no? Que el IFE es parte de las Fuerzas Armadas, el IFE es parte del sistema de seguridad social, lean el artículo 370 de la Constitución, y supone que todos tenemos igualdad de derechos, y con ese sistema central de seguridad hay que atender particularidades, lo que la Constitución llama regímenes especiales, Fuerzas Armadas, Policía, ¿ya? Pero nada más que las cuestiones especiales, particulares. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas se tienen que retirar forzosamente los soldados por la estructura piramidal. En consecuencia, se pueden jubilar antes de tiempo. Perfecto. Es una especificidad, es una particularidad de ser soldado, de ser policía. Pero, ¿por qué tienen que ajustarse las pensiones de acuerdo al sueldo de los activos, cuando en el sector civil se ajustan de acuerdo a la inflación? ¿Por qué la jubilación es de acuerdo al último sueldo, cuando el sector civil es de acuerdo al promedio de sueldo de los últimos 5 años? No sé si me explico. O sea, el régimen especial significa atender las particularidades, que tienen que jubilarse antes de tiempo
por la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas, perfecto. Pero ¿y el resto? Esas cosas hay que hablarlas. Hay generales que nos ganan en jubilación casi $5.000, 2.4 veces más que la jubilación máxima del sector civil, más de 6 veces que la jubilación más baja en el propio sector militar. ¿De qué sistema solidario estamos hablando? Y porque como se ajustan en función del sueldo de los activos, si un sargento gana $1.200, aumenta 10%, al sargento retirado le aumenta $120 su jubilación. Pero si un general en servicio activo gana $5.400 y se aumenta 10% su sueldo, al general retirado le aumenta $540 la jubilación. Y cada vez la brecha avanza. Así sean ustedes Alvarito Noboa y ganen $2 millones mensuales, la jubilación máxima en el sector civil es $1.800, $2.000, porque es un sistema solidario. Acá no hay techo. Acá ganan de acuerdo a lo que ganan los activos. ¿Ya? Y les insisto, la jubilación máxima en el sector militar es 2.4 veces la jubilación máxima del sector civil. Nada de eso tiene sentido. Y son cosas que hay que hablar. Este escándalo por 41 millones que se le evitó al IFA, o sea, pasará a la antología de las ridiculeces de la historia ecuatoriana. O sea, que por un acto administrativo, en estricto apego a la ley, a la justicia, porque no dicen que no nos cobraron de más, dicen que hay que ir a juicio, etc. Claramente nos cobraron de más. Ahí están los documentos del municipio de Guayaquil que en el mismo año 2010, compró terrenos en la misma zona, 20 veces más barato, 20 veces más barato. La astucia es venderle más caro al gobierno, como decía, es plata de Rafael Correa, es plata de ustedes. Y recuperar esa plata es para mi bolsillo, es plata para nuestros libros, nuestras medicinas, nuestros complejos judiciales, etcétera. Que por eso prácticamente se ha desestabilizado el gobierno, está en peligro la democracia. Es un ridículo, que significa que no superamos todavía ciertas etapas de madurez democrática, ¿no? Todavía tenemos una democracia bastante inmadura y ciertos oficiales, sobre todo en servicio pasivo, que se quedaron en el siglo XIX y que todavía creen que somos esas repúblicas a su medida cuando se iniciaban nuestras repúblicas, ¿no? Manejadas por ciertos caudillos militares. Eso es lo que está en juego, eso es lo que está en discusión, eso es lo que le ha tocado enfrentar al Corcho Cordero, ¿no? Cuando el comandante saliente dice tan demagógicamente, y el rancho no alcanza con $3. Todos ustedes se asustaron, yo también me asusté, chuta, la embarramos, $3. No dijo toda la verdad. Ustedes saben, ustedes pensarán, le damos a los repartos $3 para que alimente un soldado. No, se le dan $90 adicionales a cada soldado. ¿Ok? Pero si antes ganaba $300 más $90 y tiene $390. Hoy gana $800 más $90 tiene $890. O sea, si yo hiciera un artificio contable y dijera el sueldo es $700 y el rancho es $190, se triplicaría el rancho, se duplicaría el rancho. Y estarían recibiendo exactamente lo mismo. ¿Sí me explico? No se dijo toda la verdad, así nos engaña. Y no se dijo que el propio comandante recibe rancho, trabajando en Quito. ¿Por qué? Una cosa es que recibe rancho el militar que está en la frontera, en un cuartel. Además que el sistema es terrible. Se le da al soldado cuando deberían dársela a los repartos. Parece ser que nuestro propio gobierno cambió el sistema. ¿Por qué? Porque utilizaban la plata del rancho para caja chica. Pero se dio la peor de la solución, pues el remedio es más caro que la enfermedad. Lo que debe es prohibirse que se desvíen esos fondos y sea solo para comida de nuestros soldados. Pero se le da al soldado, así está en Quito, trabajando en un escritorio de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, como cualquier servidor público, que no recibe para lunch, ¿no? O así está en la frontera, y se le da a él, no se le da al reparto. Esas cosas debe hablar el comandante. Pero nos quisieron impresionar con $3 por día, y ¿a quién le alcanza para comer? Sí, cuando ya ganan $800. Entonces, si yo un ajuste contable, le decimos el sueldo es 700, y el lunch es 190, entonces me van a aplaudir. Y están ganando exactamente lo mismo. Así nos engañan, compañeros. Contra eso hemos tenido que luchar. En todo caso, ojalá entiendan que aquí hay un Estado de Derecho, que yo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no permitiré que nadie se extralimite en sus funciones. No, si tengo que gobernar con tenientes, gobernaré. Pero si quieren hacer política los altos mandos, que lo hagan política como pasivo. Entonces el alto mando no puede salir en cadena nacional desde el Ministerio de Defensa a cuestionar una decisión de su comandante en jefe. Eso es inaudito en una democracia. ¿Ok? El alto mando, los soldados tienen que estar sometidos al poder civil, como ordena la Constitución, eso es que no son deliberantes y no obedientes, no es letra muerta, es la base de una democracia. ¿Ok? Es que es ilegal lo que ha hecho. Primero, eso no lo decide el alto mando, lo decide un juez, las instancias judiciales del país. Segundo, de todos modos, no son ellos, pues,
los que tienen los árbitros del bien y del mal. No está en sus funciones opinar sobre esas cosas. ¿Okay? Peor si son decisiones tomadas por el presidente de la República. Yo saqué casi 5 millones de votos. Tengo la legitimidad democrática para gobernar este país. Y deben entender ciertos altos oficiales, sobre todo en servicio pasivo, que aquí ya hay democracia, que aquí hay Estado de Derecho. ¿Okay? Y que el viejo país quedó en el pasado. A todo eso se tuvo que enfrentar Corcho Cordero. Entonces ha presentado su renuncia, le deseo muy buena suerte, muchas gracias en nombre mío, en nombre de la patria, por los servicios prestados. Le insisto, va a firmar el decreto vía electrónica para nombrar su reemplazo, será Ricardo Patiño, hasta ahora canciller de la República. Como canciller irá Guillaume Long, ¿no? Otro querido compañero, hasta hoy ministro de Cultura. Se encargará el Ministerio de Cultura la viceministra Ana Rodríguez, y también entre los cambios pues se titularizará en el SRI, a quien estaba encargado el compañero Leonardo Orlando, ¿no? Que es una persona muy conocedora de la cuestión tributaria a nivel nacional y mundial. Manavita, un gran compañero también. Entonces básicamente son esas 4 nominaciones. Nuevo ministro de Defensa Ricardo Patiño, nuevo canciller de la República Guillaume Long, como ministra de Cultura encargada la viceministra Ana Rodríguez, y nuevo titular del Servicio de Rentas Internas Leonardo Orlando. Muy bien, continuamos en el conversatorio desde Zamora, Chinchipe. Vamos a invitar a nuestra siguiente periodista, Mariel Vélez, por favor, viene por el Ciudadano TV. Adelante con la pregunta. Señor presidente, ministro, buenas tardes. Justamente sobre las Fuerzas Armadas, el ministro Cordero firmó 2 acuerdos previo a su renuncia que buscan equidad entre las tropas y los oficiales. ¿Cómo se llegará a la igualdad en esta institución? Es decir, ¿en qué consisten los decretos y por qué se toma esta decisión ahora? Mira, una de las instituciones donde he visto más crueles desigualdades es en las Fuerzas Armadas. Estamos en un país muy inequitativo y las instituciones, en vez de luchar, sobre todo públicas, contra esa inequidad, las reproducen y las exacerban. Un oficial debe tener las facilidades para cumplir con sus responsabilidades y nada más. O sea, por ejemplo, un general al final necesita una oficina propia, un ayudante, etcétera, porque es el que debe estar pensando la estrategia, todo aquello, ¿no? Debe ganar más por sus responsabilidades, pero nada más. Pero ¿qué es eso de tener comida distinta para oficiales y para tropas? Como siempre, ¿no? La prensa corrupta tratando de desmentirnos, decir que no, eso ya estaba cambiado. Se ha cambiado, pero todavía subsiste. Y se ha cambiado gracias a nuestra insistencia. Porque ha armado un escándalo cada vez que he ido a un reparto militar y he visto comida diferente a los oficiales que a la tropa, o vajilla diferente. A mí me ha tocado ver. Me dan los oficiales y a mí me sirven en plato de loza, y a los soldados, los conscriptos, en estas lavacaritas de fierro enlosado, en la que lo debe comer a Segismundo, pues mi perro, ¿no? ¿Y por qué hacen eso? No, es que quiebran los platos los conscriptos. Eso es lo que las tonterías que he escuchado de respuesta. Eso no puede seguir pasando. Esos clubes diferenciados de lujo para unos, galpones para otros, la fiesta para oficiales, la fiesta para tropas, viviendas diferentes para oficiales, para tropas, por Dios. O sea, lo único que no debe diferenciar es lo que se relaciona con nuestras responsabilidades, ¿no? Por supuesto, un general necesita más privacidad, necesita un ayudante, una secretaria, más sueldo, tal vez un carro para transportarse. En el uso de los carros también hay bastante abuso. Lo utilizan muchas veces hasta familiares. Y nada más. Pero aquí se diferenciaban hasta en la comida, hasta en la vajilla, hasta en la vivienda. Entonces el Corcho Cordero, adelantándose un poco, porque yo iba a sacar un decreto al respecto, ha emitido un decreto consolidando este proceso. Porque esto se ordenó hace años. Ha cambiado mucho, pero no ha cambiado totalmente. Había una broma entre los soldados, creen que yo no hablo con la tropa, ¿no? No, presidente, sí nos trataban igual. Si había un pollo para los oficiales, había un pollo para los soldados. El problema es que los oficiales eran 4 y nosotros éramos 40. ¿No? Entonces, así era antes. Entonces, ha avanzado mucho, pero falta todavía. Y también falta en la Policía Nacional. Siempre doy este ejemplo. Sepan ustedes que hasta hace poco la Policía Nacional, que siempre quiso imitar a las Fuerzas Armadas. Entonces, si las Fuerzas Armadas tenían sus colegios, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué tienen colegios de las Fuerzas Armadas? Y son colegios con plata pública. Y no coincide con la visión de la educación pública. Porque yo no estoy de acuerdo que un niño de 3 años le ponga uniforme, pero aquí hay educación inicial, en colegios militares donde los niños de 3 años van con uniforme. ¿Qué objetivo pedagógico tiene eso? No sé. ¿Ya? Son manejados por coroneles en servicio activo, y nadie dice que se están desviando de sus funciones establecidas en la Constitución. Miren la Constitución si habla que las Fuerzas Armadas tienen que ser responsables de la educación. Pero nadie dice nada.
Recuerden ustedes, tenían sistema de comisariato, ya no lo tienen, nosotros paramos eso. Todavía tienen sistema de educación, sistema de salud, sistema de seguridad social, sistema de empresas, sistema universitario. Hay cosas que corresponden, hay cosas que no. En esa vieja guardia militar trataron de hacer un estado paralelo, porque desconfían de los civiles. A los civiles nos dicen los muérganos civiles, eso le meten a los chicos que van a estudiar en las academias, etc. Contra todo eso hemos venido luchando. Se ha avanzado, por ahí hay un periodicazo, ¿y por qué recién lo hacemos ahora? Se ha avanzado. Ahora lo estamos formalizando con mucha mayor fuerza, como lo dije en Paracayacu la semana pasada. Se me adelantó el corcho, pero yo estoy preparando un decreto que incluya a la policía, porque en la policía todavía hay rezago también de esta cosa. No tan grave como en las Fuerzas Armadas, pero lo hay, ¿no? Entonces, un decreto, incluyendo lo que hizo el corcho, ampliando un poco las órdenes e incluyendo también a la Policía Nacional. Pero debemos acabar con la inequidad en toda su forma. Tenemos una sociedad muy inequitativa y las instituciones públicas, en vez de combatir esa inequidad, reproducen este sistema prácticamente de castas. Lo que había en las Fuerzas Armadas era casta, oficialidad, soldado, conscripto. Los pobres conscriptos eran tratados de la peor manera. Ha cambiado, y mucho, pero no totalmente. Por eso son los decretos, por eso es el acuerdo del corcho, para definitivamente superar ese viejo país. ¿Cómo se dice? La inscripción en las academias. Primero, se convirtieron en gratuitas porque son academias públicas, ¿no? Educación superior, las academias de policía, academias militares. Entonces son gratuitas. Y sigo que sea estricta meritocracia. La policía nos hizo caso. Ustedes van, sea Juan Pérez, Carlos Sánchez, Juanita Ramos, etcétera, dan un examen sin saber qué quieren, quiénes son. Y bueno, Juan Pérez sacó 1000 sobre 1000. ¿Dónde quiere ir? ¿A la escuela oficiales o tropa? Oficiales, muy bien. Juanita Ramos sacó la segunda. ¿Dónde quiere ir? A tropa, muy bien. Ese era el sistema. Estricta gratuidad que nos permite estricta meritocracia. ¿Qué hicieron en las Fuerzas Armadas para cumplir incumpliendo? Hacen un examen para tropa y un examen para oficiales. Entonces el chico que está acostumbrado a ser maltratado, ni siquiera osa pues pedir el examen para oficialidad, para no quedar mal. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces no era la estricta meritocracia, el que más saca, elige dónde ir. No, ya atenuaban el examen para tropa y entraban los que mejor notas tenían, pero para tropa. Y se daba el examen para oficiales y entraban los que mejor notas tenían, pero para oficiales. ¿Ok? Y así obedecían desobedeciendo. Entonces eso es ordenado también acabar, eso está en el acuerdo del Cordero, que haya un solo examen y que sea estricta meritocracia. Para que haya estricta meritocracia tiene que haber gratuidad. ¿Ok? Pero también tiene que haber un solo examen. Mire, es que este país se acostumbraba a las cosas. Acuérdense que antes de nuestro gobierno nadie se alarmaba, a nadie le quitaba un segundo del sueño, empleadas domésticas ganando $80 mensuales, sin afiliación al IES, sin décimos, sin ningún beneficio social y con una tarde libre los domingos cada 15 días. Y a nadie nos quitaba el sueño. Ahora suena explotación eso, ¿verdad? Esclavitud, sin lugar a dudas, pero siempre lo fue, pero estábamos acostumbrados. Así es con los chicos. Alguien pobre que viene, ¿no?, de la parroquia Tundaime. ¿Usted cree que va a aplicar para oficialidad? Va a aplicar para la tropa. Y así ya se lo encasillado. Debe haber un solo examen. Eso también estamos ordenando. ¿Ok? Seguimos, señor presidente. Vamos a invitar ahora a Patricio Delgado. Él viene de Radio Podocarpus. Adelante, Patricio. Señor presidente, buenas tardes. Señores ministros, compañeros periodistas. Dentro de los últimos temas nacionales, las reformas laborales, hoy existe un ex asambleísta de Alianza País, un asambleísta de Alianza País que renunció, Osvaldo Larriba, o se retiró de Alianza País. Propone el día de ayer en la Comisión de lo Laboral que se archive el proyecto presentado por Ejecutivo de las reformas laborales. Si esto sucede o si el presidente retira, ¿se hará alguna socialización de esos proyectos para que los sectores, tanto empresariales y trabajadores, lleguen a diálogos y pueda concretarse mejores propuestas? ¿Y por qué pide el archivo? Recién me entero. Sí, el día de ayer justamente en la comisión, Osvaldo Larriba tuvo un encuentro con Betty Carrillo, una discusión y que fue público a nivel nacional donde pide que se archive. ¿Pero por qué? Porque le da la gana. Eso ratifica la impresión que hace tiempo tengo de Osvaldo Larriba, que está muy enfermo, ¿no? Y yo creo que ya no es muy objetivo y está siendo utilizado
porque no tiene razón de ser. Además, él toda la vida participó del Partido Socialista. Entonces, que se oponga a una reforma tan beneficiosa, sobre todo para los más pobres, es un completo absurdo. Mire, mucha gente ni siquiera ha leído el proyecto. O sea, quieren que archive, entonces que no haya fomento al empleo juvenil, al primer empleo. Porque parte de ese proyecto es que los jóvenes de 18 a 24 años que van a tener su primer empleo, la afiliación al Seguro Social la paga el Estado, no el empleador, para darles oportunidades de ingreso. ¿Quieren que archivemos eso? ¿Quieren que archivemos que en vez de trabajar de lunes a viernes 8 horas, 40 horas, se trae de lunes a jueves 40 horas, 10 horas? Yo prefiero este segundo a lo primero y beneficia a las empresas. ¿Quieren que lo archivemos? Y quieren que archivemos cosas más complejas como contratos, ¿no?, para poder dar mayor facilidad de empleo en el campo, en la construcción, etcétera, que son beneficiosos. No se sacrifican derechos laborales, nada. Ah, ¿por qué no había, lo hicieron antes? Porque antes había el contrato a plazo fijo que se utilizaba para todo, equivocadamente. Ese contrato establecía 3 meses de prueba. Yo a los 15 días lo podía votar. Entonces en el campo lo podía contratar o para mi empresa por 15 días y lo votaba sin darle ninguna justificación, pero para eso no era el contrato de plazo fijo, ¿no? Era para otros objetivos. Cuando se elimina ese contrato con la Ley de Justicia Laboral en el 2015, ahí surgen todas esas falencias. Y por eso hemos tenido que presentar estas nuevas formas contractuales, pero beneficiosas para todos. Y lo del seguro de desempleo, que es lo más beneficioso. Pero es difícil de informar, porque son cuentas, son cuestiones actuariales, etcétera. Pero si quieren lo retiro, yo no tengo ningún problema. O sea, ¿cómo molesta hacer las cosas bien en este país? Y para que aguantar críticas, infamias, costos políticos, y los beneficiarios nadie sale a decir yo apoyo. Entonces, si nadie sale a decir yo apoyo, lo retiro, yo no tengo ningún problema. Si el Estado, el gobierno no pierde absolutamente nada con retirando ese proyecto. Esto lo hacemos para beneficio del pueblo ecuatoriano. El seguro de desempleo es que con los fondos de cesantía, que en estos momentos están constituidos por 2% de aporte del trabajador y 1% del empleador, sea el gobierno, el empleador, el Estado o el sector privado, ese 1% va a ir a un fondo solidario. Y en caso de quedar desempleado, usted recibe una indemnización por 3 meses. Del cuarto mes recibe el 70% de su sueldo, el segundo mes el 65%, el tercer mes 60%, el cuarto mes 55%, hasta el quinto mes 50%. Pero como es solidario ese 1%, ¿ya?, parte de una base de 70% del salario básico. O sea, así solo haya ganado el salario básico, recibiría 70% de ese salario básico la primera vez. Mientras menos gane, proporcionalmente más recibe. No sé si me estoy explicando adecuadamente, ¿no? Porque el 1% es solidario. El que gana $1.000 con ese 1% está aportando $10. El que gana $366 con 1% está aportando $3.66. Es decir, el que más gana, más aporta a ese fondo solidario. Y se parte una base. Si usted gana el mínimo, ¿ya?, recibe 70% de ese mínimo. O sea, la base es que recibe un 70% de un salario mínimo más una proporción de su salario actual, empieza con 70% también, 65%, 60%, pero ese mínimo de 70% se mantiene. El que recibe un salario básico está recibiendo proporcionalmente mucho más, es decir, beneficia más al más pobre. Pero eso no se dice, ¿ya? Y los pobres no salen a defender su proyecto. Entonces, si quieren, lo retiramos. No es que lo vamos a socializar, pero no, ya no va a perder tiempo. Si quieren, lo retiramos, y eso sí, pues después vayan a reclamarle a Osvaldo Larriba y toda esta gente que sin leer incluso el proyecto lo critica, y no nos reclamen a nosotros, pero ya basta de tanta ligereza y tanta irresponsabilidad en la política ecuatoriana. Ese proyecto es para beneficiar a nuestros trabajadores. ¿Cómo va a creer que lo vamos a predicar? Y sobre todo a los más pobres. Pero como hay que oponerse a todo el tiempo, lo quieren satanizar. Bueno, lo retiramos, pero vayan a reclamarle a los sufridores de siempre, no nos vengan a reclamar a nosotros después. Okay. A los amigos que nos siguen en la radio, les contamos que estamos transmitiendo desde Zamora, desde el auditorio del CNT. Sigamos, y Nelson Cajas es nuestro siguiente invitado. Él plantea la siguiente interrogante. Adelante, Nelson, la pregunta del señor presidente. Señor presidente, buenas tardes. Señores ministros, buenas tardes. Ciudadanía que nos escucha a través de los diferentes medios de comunicación. Señor presidente, la provincia de Zamora Chinchipe tiene que sentirse contenta que vamos a ser la quinta economía del país.
Señor presidente, hace ya varios años Zamora Chinchipe y el país esperan la minería a gran escala, la pequeña minería y también la minería artesanal. La pequeña minería y la minería artesanal son el motor principal, van a ser el motor principal de nuestra economía. Hasta el momento muchos mineros esperan obtener los permisos y títulos para emprender una minería responsable. Aquí tengo dos inquietudes. ¿Cuál es el apoyo real que le está dando el gobierno al pequeño minero y a la minería artesanal? La siguiente inquietud, y para la minería a gran escala, ¿cuándo iniciará la fase de beneficio? Señor presidente. A ver, aquí está el ministro de Minería. Le puedo decir que estamos apoyando mucho a los pequeños mineros. Se ha avanzado mucho en la regularización, pero no se ha podido acabar con esa regularización. Hemos dado saltos cualitativos muy importantes. Por ejemplo, la creación del Ministerio de Minería, ¿no? Eso permitió destrabar el desarrollo minero que estaba trabado. O sea, un viceministerio no fue suficiente, entre otras cosas, porque había heredado personal, procesos, etcétera, de la antigua Dirección de Minería, que era realmente un nido de corrupción. Entonces, todo eso ha sido superado, estamos siendo más eficientes, pero obviamente todavía no logramos resolver todos los problemas. Se han resuelto mucho, no todos, faltan mineros por regularizar, pero se han regularizado muchísimo, también podemos hablar de eso. Y sobre los grandes proyectos mineros, el primero va a ser Mirador, ¿no? ¿Cuándo empieza la etapa de explotación? 2018, es decir, cuando ya no somos gobierno. Nosotros trabajamos por el futuro del país, no por las futuras elecciones. Dejo en el uso la palabra a Javier Córdoba, nuestro ministro de Minería. Sí, presidente, buenas tardes. Aquí vale la pena aclarar lo siguiente. A la pequeña minería se le ha apoyado muchísimo y voy a poner ejemplos puntuales en la provincia de Zamora. Por ejemplo, por primera vez en la historia este gobierno entregó los títulos, la concesión minera a los verdaderos mineros de Nambija. Cito el primer ejemplo, que siempre estuvo en manos de empresas privadas que lo que hacían era explotar a los mineros, porque quienes trabajaban eran realmente los mineros, pero los beneficiados eran la empresa. Se revirtieron esos títulos y con el señor presidente incluso entregamos los títulos a los mineros de Nambija. En los próximos días la empresa nacional minera que tiene la concesión de Conguime, aquí también en la provincia de Zamora, está por hacer una cesión y transferencia de derechos también a los mineros del sector. Y tenemos un tercer proyecto donde también tenemos una pequeña minería que es Chinapinza, donde también en las próximas semanas recibirán ellos los títulos o los permisos de operación. Si bien no son los únicos, pero los que acabo de mencionar, Nambija, Conguime y Chinapinza, son los principales distritos mineros acá en la provincia de Zamora. Eso demuestra el apoyo que estamos dando como gobierno a la pequeña minería, la capacitación también a los mineros artesanales a través del INIGEM y el ARCOM. Respecto a la segunda pregunta, los proyectos mineros en la provincia de Zamora iniciará Mirador en el año 2018 ya producción y Fruta del Norte en el 2019. Sin embargo, presidente, yo aclararía también que los beneficios ya los estamos viendo. Del proyecto Mirador se negociaron 100 millones de regalías anticipadas, se han pagado ya 70 millones, con lo cual hemos hecho, entre otras cosas, el malecón que está precisamente acá afuera, la Escuela del Milenio en los encuentros, la Escuela del Milenio en el Pangui, el Centro de Salud también en los encuentros, tenemos un hospital que está en construcción en Yanzasa. Y hemos también ya negociado una pequeña aclaración a lo que mencionó el presidente al principio, 65 millones de dólares de regalías anticipadas de Fruta del Norte, 25 millones que mencionó el presidente se pagarán en este año, tan pronto firmemos el contrato en el segundo semestre, un año después 20 millones y otro año después 20 millones adicionales. Es decir, si bien es cierto que los proyectos inician producción en el 2018 y 2019, pero hasta eso habremos recibido 165 millones de dólares como regalías anticipadas que benefician directamente a la provincia. Compañero, usted hizo dos preguntas, no podemos abrir un debate, no sea malito. Después le pregunta cualquier inquietud. Miren, por si acaso, le estoy preparando un ejemplo para que vean cómo se va a calcular el seguro de desempleo y cómo se beneficia a los que menos tienen, porque es ese fondo solidario. ¿Ya? O sea, los fondos de cesantía de alguien que gana $366 a las finales no le alcanza, pero viene el fondo solidario y le permite cubrir 5 meses de desempleo. Entonces se beneficia al que menos gana. Pero además, hay una serie de rumores que no le vamos a coger la plata de la cesantía. El nuevo sistema es de aquí para adelante. O sea, los fondos, si ustedes tienen $20.000 acumulados de cesantía, los tienen ahí. Ah, no, pero no puedo retirar mis fondos de golpe para poner un negocio. Lo pueden retirar después del 5.º mes. O sea, se dice una serie de tonterías que lo único que demuestran es que no se ha leído el proyecto. Pero ya estoy preparando un ejemplo sencillo para que todos entiendan cómo se va a calcular ese seguro de desempleo. ¿Okay?
Vamos adelante con el programa. Era la pregunta al compañero de Radio Integración. Carlos Villegas es nuestro siguiente invitado, él viene por TC Televisión. Adelante, Carlos, con la pregunta. Señor presidente, señores ministros, compañeros periodistas, buenas tardes. Señor presidente, precisamente uno de sus cuestionamientos directos sobre las universidades de posgrado, específicamente la Universidad Andina y la Flaxo, ha sido que el acceso a las becas ha priorizado a los sectores, o no ha priorizado a los sectores más populares o de bajos recursos. En el caso de que se retiren los fondos públicos a estas entidades, tengo dos inquietudes, señor presidente. ¿Cómo se va a garantizar que las becas y estas ayudas financieras efectivamente lleguen a estos sectores de bajos recursos? Y la otra pregunta, si se tiene pensado efectivamente algún mecanismo de becas directas para estos sectores. Bueno, es la misma pregunta, ¿no? O al menos la primera depende de la segunda. Si no hay mecanismo de becas, no tenemos que preocuparnos cómo llegarán a los sectores más necesitados. Pero mira, aquí otra reflexión, que hay mucha ligereza en el debate público, insisto. O sea, con todo este lío de la Andina, nos pusimos a examinar, además de encontrar atrocidades como que no cotizan en función del sueldo, como un rector que gana $12.000, ese es su ingreso, revisen si quieren, ¿no? También secretarias con sueldos estratosféricos, etcétera. Descubrimos que le estamos dando casi, o sea, el año pasado le dimos más de $33 millones y ahora le damos más de $32 millones, se han reducido $700.000, pero reciben más de $32 millones. Zamora, no sé quién me pidió, creo que ese fue el señor alcalde, me dijo, todavía no tenemos una escuela del milenio, eso nos cuesta unos 5 millones. Son 6 escuelas del milenio que le damos, más de 6 escuelas del milenio anualmente a la Andina y a la Flaxo. La pregunta es la mejor asignación de recursos. En la Flaxo, de acuerdo al número de estudiantes, le estamos dando casi $13.000 por estudiante. En Andina, $8.000 por estudiante. La Flaxo tiene muchos investigadores de tiempo completo, que son los que salen en las radios a decir que hay demasiado gasto público, viven del gasto público. Pero no es por eso que estamos actuando, es por la mala asignación de recursos. La Andina, allá la Mora con nuestra plata, daba becas sudamericanas, le llamaba, y las daba a colombianos, a bolivianos, a peruanos, cuando no tenemos ni para nuestras becas, cuando necesitamos más para el rancho de nuestros soldados. ¿Tiene eso algún sentido? Ah, no, es que estamos ayudando a los pobres. Lo que hacían es que la maestría que costaba $12.000, menos $8.000 que le daba por estudiante el Estado, costaba solo $4.000. Pero para el rico, el pobre, el campesino, el citadino, etcétera. ¿Tiene eso algún sentido? Tal vez en Loja tengan ustedes maestrías, no creo que haya en Zamora. Vaya, vean cuánto les cuesta. En Guayaquil, yo sé, cuestan $15.000, $18.000. Entonces, si yo voy a una maestría en Guayaquil, ahí sí tengo que pagar en SPOL $15.000 o $18.000. Pero si voy a una maestría en Quito, ahí sí tengo que pagar $4.000 porque el Estado me regala los otros $8.000. ¿Tiene eso algún sentido? La Flaxo dice que tiene doctorados gratuitos. ¿Por qué? Y tiene como 80 doctorantes para justificar cómo ha utilizado el dinero, que ganan $1.000 mensuales por investigar. Vayan a ver en cuántos zamoranos pues hay en eso. De hecho, pedí la lista, ¿no?, por regiones de los doctorantes en la Flaxo. ¿Tiene eso algún sentido? ¿No es más eficiente que la maestría de la Andina cueste lo que tiene que costar, $15.000? Van allá muchas veces, en el caso de derecho, abogados profesionales ya están ejerciendo, además son horarios que permiten trabajar, y que el que tiene la pague. Al que no tiene le damos crédito porque está trabajando y generando un ingreso. Y el que no puede pagar de ninguna manera y quiere seguirse capacitando y tiene los méritos para hacerlo, se le da la beca. No es más sencillo eso. Entonces estamos revisando la parte legal, porque nuestro país es bastante generoso con plata ajena y probablemente a nivel legal se ordena pagarle a estas universidades. Y luego, ¿cuánto gasto público? Y la misma oposición apoya esas leyes para obligarnos a pagar, ¿no? Entonces estamos revisando, pero lo que sí les aseguro es que no es el mejor método si se quiere eficiencia y se quiere justicia. Sobre todo si se quiere justicia, mejor método es el de becas directas. Y no hay derecho a que 2 universidades de posgrado, con sede en Quito, que se dicen internacionales, que cobran por sus maestrías, reciben más de 32 millones anuales del pueblo ecuatoriano. Y en el caso de la Andina, no la Flaxo ha sido muy respetuosa de la ley, pero en el caso de la Andina todavía queriendo pues hacer caso omiso de la ley ecuatoriana, pues y manejando eso como tienda particular. Cuando les convenía eran internacionales, pero para recibir plata del pueblo ecuatoriano sí eran nacionales. Eso tiene que acabar. Insisto, estamos revisando la parte legal, estamos revisando alternativas, pero lo que sí les puedo asegurar, y eso es lo importante,
Es que es obvio que no es una buena asignación de recursos, es obvio que ha habido abusos, es obvio que esos más de 32 millones sirven mucho más para nuestro pueblo en otros sectores. Seguimos, señor presidente. Juan Patiño viene por Radio San Francisco FM. Adelante, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Señor presidente, buenas noches. Dignas autoridades, ministras, ministros, hermanas y hermanos comunicadores. Soy un hermano franciscano. Mi nombre es Juan Patiño. En la provincia de Zamora Chinchipe, como hemos escuchado al señor presidente, se han dado muchísimas obras monumentales, entre ellas la vialidad. El cuarto eje vial, señor presidente, inició en su gobierno. Es una obra monumental de carácter nacional e internacional. Esta obra une a las provincias del sur del Ecuador con la hermana República del Perú. El primer tramo de Loja, Vilcabamba, Yangana, Valladolid, Palanda y Bellavista está terminado un 95%. Falta el segundo tramo, Bellavista, Zumba, hasta el puerto internacional Avance. La pregunta, señor presidente, ¿será que terminará en su gobierno o de qué manera puede garantizar que pueden continuar con la obra? Muchas gracias. Gracias, hermano. Aquí hay el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Walter, tú tienes más información al respecto. O sea, estamos haciendo esa vía. Supongo que ha habido dificultades económicas. Ustedes conocen, pues, el desplome del precio del petróleo. Se nos demoraron algunos créditos chinos atados a la construcción. No sé si ahí esté dentro de ese paquete la obra. Pero, bueno, trataremos de acabarle a nuestro gobierno. Si no, o sea, es irreversible esa obra. Ya empezó. El próximo gobierno tendría que terminarla, ¿no? Así es, señor presidente, padre. Efectivamente, el tramo entre Vilcabamba y Bellavista ya tenemos un 98% de avance. Ya hemos incorporado un 3% adicional al dato último que teníamos. Y este cuarto eje vial también contempla los últimos 50 kilómetros, que es Zumba La Balsa. Esto ya tenemos los estudios, señor presidente, y bueno, estamos en algún momento iniciar para concluir este cuarto eje vial. Fue presentado en el PAE 2016. Pero se había iniciado. Zumba La Balsa es el último tramo del que ya nos conecta. Zumba La Balsa no, pero no. Bellavista, Zumba sí. Sí, eso ya tenemos 98%. Bellavista, no, faltaba un... Vilcabamba, Bellavista. Claro, Bellavista, Zumba. Zumba La Balsa. Bellavista, Zumba, La Balsa es que los últimos 50 kilómetros son los que Bellavista, Zumba, ¿cuánto tenemos? Eso es los últimos 50 kilómetros. Pero Bellavista, Zumba, o sea, sí hemos avanzado más allá de Bellavista, yo he recorrido eso. Estamos hasta Bellavista con los 140 kilómetros, señor. Más allá de Bellavista no hay nada todavía. No, ahí tenemos el último tal vez estoy tramo, confundido los estudios, sí. Y tengo en la cabeza Vilcabamba, Zumba. Los últimos, o sea, no hemos empezado todo ese tramo. No hemos empezado ya el último tramo de los 50 kilómetros, que es lo que nos falta para terminar. Vamos a dejarlo todo listo. No sé, no creo que podamos empezarlo en nuestro gobierno. Tendría que continuarlo el próximo gobierno. Vamos a dejar todo listo eso. Estaba confundido, ¿no? O sea, yo sabía que habíamos avanzado hasta Zumba, pero parece que es el tramo que llaman Vilcabamba, Bellavista. Bellavista, Zumba, La Balsa, me dice el ministro que no hemos empezado. ¿Todavía no están todos los estudios? Tenemos los estudios, señor presidente. Sí. ¿Ya? Estamos vamos a ver si lo podemos incluir en el PAI 2016. El PAI 2015 no está. Y no tiene financiamiento internacional tampoco. No tenemos financiamiento internacional. ¿Cuánto es el costo de la carretera? Son 50 kilómetros, alrededor de 2.5 millones de dólares por kilómetro. Estamos, o sea, 125 millones. Es sí, fuerte. Eso es. Vamos a ver si aunque sea Bellavista, Zumba, podemos dejarlo para el próximo. Pero seguramente lo tendrá que hacer el próximo gobierno, hermano. Ya no nos alcanzó el tiempo ni la plata. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a pedir a Luis Eduardo Herrera, él viene por Radio Ciudadana. Haga su pregunta, Luis Eduardo. Buenas noches con todas y con todos. Señor presidente, se anuncia una intervención integral en Montañita tras la muerte de las dos turistas argentinas. Mi pregunta tiene dos partes. ¿En qué consiste la intervención? Y segundo, tengo la percepción que a este caso de delincuencia común se le está dando otro giro
que perjudica al Ecuador. Bueno, empecemos por lo segundo. Mira, es una tragedia la pérdida de 2 vidas jóvenes, 2 chicas de 22, 21 años, ¿no? Marina, María José, nos ha dolido en el alma. Muchas veces somos víctimas de nuestro propio éxito. Usted sabe que 40% de los casos de homicidio la policía los resuelve antes de los 7 días. Este se lo resolvió 24 horas después, entre comillas, ¿no? O sea, indudablemente sabemos quién es el autor material. Los motivos es otra cosa, ¿no? Yo no sé de dónde sacan que es trata de blancas, pero cuando algo entra de moda, es trata de blanca. Se lo repito una y otra vez y sin ningún fundamento, pero no sabemos los motivos. Puede ser trata de blanca, puede ser que llevaron a la fuerza a las chicas, quién sabe, ¿no? Pero esto ha sido una tragedia. Pero sin lugar a dudas, ya el asesino es confeso. Es que se autoinculpó. ¿Por qué lo va a hacer? Pero de todos modos se encontraron las mochilas de las chicas, las evidencias en la casa de este tipo. No podemos decir todo porque todavía está en investigación el caso. Entonces ahora el ministro Serrano, ¿por qué mostró fotos de los sospechosos y algunas evidencias? Si no lo hubiera hecho, ahorita tendríamos los reclamos. ¿Por qué no muestra nada? ¿Qué están ocultando? O sea, en estos casos aflora la maldad humana y palo porque bogas, palo porque no bogas, para inculpar al gobierno, desprestigiar al país, para que nazcan los complejos de inferioridad, no servimos para nada, somos un país inseguro, aquí todo el mundo está en peligro, lo cual no es cierto. Esto pasa en cualquier parte del mundo. Yo cuando vivía en Estados Unidos, hubo un caso similar, y una chica argentina también, que fue asesinada con la señora donde se hospedaba por un desequilibrado en el parque Yellowstone, quemó el carro, etcétera, ¿no? Esto no es cotidiano, a Montañita llegan centenas de miles de turistas y primera vez que pasa algo así, pero como siempre, no hay gente irresponsable que dice cualquier cosa. Con respecto a la familia, nosotros entendemos la postura de la familia, ¿no? Vamos a aceptar cualquier crítica, cualquier sugerencia. El presidente Macri me ha estado llamando, como he estado por acá, no lo he podido atender, pero seguramente pues para explicarme el envío de expertos argentinos, me dicen que ya están llegando al país, bienvenidos. Si es por la familia, aceptamos todo, ¿no? Entendemos perfectamente. Yo no sé qué haría pues si estuviera en el lugar del padre de Marina, de María José, etcétera, ¿no? Entonces, de mil amores, haremos lo que nos pidan, trabajar en conjunto con expertos argentinos, revisen todo lo que quieran, ¿no? Pero sí hay que levantar un reclamo indignado, ¿no? Con respecto a cierta prensa, a las redes sociales que pueden ser el espacio de mayor expresión, de libertad y de mayor libertad de expresión, o también el espacio donde se esconden en el anonimato los más cobardes, la gente de mayor miseria humana, que ha querido hasta jugar con un caso así, ¿no? Entonces ha sido muy doloroso esto. Yo les pido un poquito de responsabilidad, un poquito de decencia, un poquito de respeto por las víctimas, por sus familias. Les aseguro que las cosas se han hecho muy bien, nuestra policía ha mejorado muchísimo, ¿no? La capacidad de investigación, acabamos de inaugurar el laboratorio de criminalística. Estas cosas dolorosísimas, tragedias, suceden en todas partes del mundo. Una cosa es si fuera cotidiano, primera vez que ocurre algo así en Montañita, ¿no? Pero ya con eso quieren decir que el país es inseguro, ponernos en listas negras, es terrible, no es terrible la responsabilidad. Bueno, créame que en esto, para mí, lo menos importante es el impacto para el país, es grave, y se ha manejado esto muy responsablemente. Pero lo que concentra toda mi atención es la muerte de Marina y de María José, que es una verdadera tragedia, y un abrazo a sus familias. Con respecto a lo primero de la intervención en Montañita, ya se han hecho intervenciones en Montañita, ya se ha mandado policía, se ha concientizado a los jóvenes, se ha hecho inteligencia porque hay droga, etcétera, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es profundizar esto, ¿no? Después de esta tragedia, que no tiene que ver con la droga en principio, le insisto, el autor material está establecido sin duda, ¿no? Las motivaciones, pues, habría que profundizar un poquito más, aunque en principio la versión es que quisieron abusar de las chicas, o resistieron a las chicas y las mataron, ¿no? En principio no tiene que ver con la droga, pero sabemos que hay droga, sabemos que hay desenfreno, abusos en Montañita, entonces se profundizarán mucho más los controles. Pero ya se ha trabajado en Montañita, no es que vamos a empezar por esta tragedia, ¿no? Sino vamos a profundizar la intervención por esta tragedia. Se va a mandar más policía, más inteligencia y sobre todo a luchar contra el microtráfico.
Tenemos una última pregunta para cerrar este conversatorio. René Cueva viene de Radio Amazonas y él va a cerrar el programa. Adelante, René. Señor presidente, señores ministros, compañeros periodistas, buenas noches. Un informe de la Universidad Simón Fraser de Vancouver, Canadá, destaca los esfuerzos de Ecuador en la construcción de 8 hidroeléctricas para cambiar la matriz productiva y lo ubica en el 5º lugar por seguridad energética. Señor presidente, ¿qué significa para los ecuatorianos este informe? Los avances del país, porque no es el único informe que nos pone en puestos estelares a nivel mundial. Recuerda el último informe de competitividad del Foro Mundial, que se reúne en Davos, no nos quieren mucho, pero con su informe de competitividad nos tienen que poner en primer lugar en red vial en toda América Latina, en todo el continente, incluyendo Caribe, y en segundo lugar en infraestructura en general, solo superados por Panamá, y esto es por conectividad, ¿no? Porque el aeropuerto de Panamá pues tiene muchas conexiones y a Ecuador todavía le faltan esas conexiones aéreas, porque infraestructura pura creo que incluso superamos a Panamá y sin lugar a dudas en infraestructura vial como le establece el reporte. Entonces la UNESCO nos pone como el país que más ha avanzado en educación y así, donde quiera que revise, pues Ecuador estaba en los últimos lugares, ahora está en vanguardia, ¿no? En lugar de vanguardia. Este informe lo que refleja es todo lo que hemos avanzado, sobre todo en generación eléctrica. Pero dejo la palabra pues a Rafael Poveda, nuestro ministro de Sectores Estratégicos, para que explique de mejor manera los conceptos. Buenas noches, presidente, buenas noches con todos. Tal vez el indicador al que se refiere es al de seguridad energética, que es dado por el Consejo Energético Mundial. Este Consejo Energético Mundial es una institución creada hace 100 años y que evalúa cada año cómo es el comportamiento de la matriz energética de los diferentes países. Y hace una evaluación de tres indicadores. Uno es la seguridad energética, otro es la equidad energética y otro es la sostenibilidad ambiental. Entonces el Ecuador, como usted ha mencionado, en el año 2015 tiene una evaluación y está en el 5º lugar en seguridad energética. Esto es un tema histórico para un país de la región, de Latinoamérica y por supuesto para nosotros como Ecuador, pero también es fruto del trabajo de estos 9 años de nuestro gobierno, en donde se ha hecho un trabajo, porque ¿qué evalúa la seguridad energética? La seguridad energética evalúa la gestión eficaz de un país para gestionar sus fuentes primarias de energía, es decir, habla de eficacia en la gestión de la energía, de la confiabilidad de la infraestructura energética y, por supuesto, de la capacidad de los productores energéticos para satisfacer la demanda de un país presente y futura. Entonces, esto es parte de la planificación de ese esfuerzo inmenso que hemos hecho por la construcción de toda la infraestructura, no solo a nivel de generación, sino de transmisión, distribución, y nos permite estar dentro de los 5 primeros países en dar seguridad a sus habitantes y a su país presente y futura para suministrar energía. Los otros indicadores que les decía son equidad y sostenibilidad, en donde también ha habido avances muy importantes del lado de nuestro país. Entonces es un tema histórico y eso se refleja también en otros sectores, como el sector de minería, por ejemplo, en donde también el Ecuador ha ido escalando posiciones por todo este ambiente, digamos, de competitividad sistémica que tiene el país, con infraestructura, con carreteras, con estabilidad política, económica, social, talento humano, energía, servicios de telecomunicaciones. Todo eso suma y hace que el país cada vez esté más arriba en todos estos indicadores y sea más atractivo, no solamente para las inversiones internacionales, sino también nacionales, y que nos permite además ponernos metas en temas de industrialización, por ejemplo, que antes eran impensables en un país sin energía, sin servicios, ¿no? Señor presidente, con la intervención del ministro Rafael Poveda, ponemos fin a este conversatorio. Por su compañía, gracias. A ver, estamos con el tiempo, señor presidente, una actividad adicional más. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenas noches. Disculpe. Quisiera conocer, presidente, cuál es el monto que se ha transferido a Solca por la deuda que mantiene el Estado con la institución, y si es que usted estaría dispuesto a reunirse con los directivos tal como lo han solicitado. Yo me he reunido con los directivos de Solca muchas veces, o sea, ¿por qué quieren hacer escándalo donde no hay? ¿Ok? Para empezar, preguntémonos por qué una fundación privada necesita plata del Estado. Esa fue la tendencia
en el país, ¿no? Tener instituciones de derecho privado, pero la plata del Estado. Dirán, Solca no recibe plata del Estado. Se hizo una ley para darle los fondos a Solca. Eso no es legítimo, porque significa un intercambio no voluntario para una institución privada. Y solo instituciones públicas pueden, con legitimidad democrática, imponer intercambios no voluntarios. Qué pena que pregunte esto, porque no es un tema muy interesante. Yo creía que tenía que ver. La próxima no le doy la palabra. ¿No? Pero en todo caso, ya nos estamos poniendo al día. O sea, todo el mundo sabe el problema que ha habido. Desplome del precio del petróleo. No cubren ni los costes de producción. Entonces nos hemos atrasado. Ya le hemos transferido a Solca. Entonces también tienen que hacer manejo de caja, manejo de liquidez. Yo llevo 1 año y más gobernando este país sin 1 centavo de ingreso petrolero. Sí le pido un poquito de esfuerzo pues, a los demás sectores. Entonces poco a poco nos pondremos al día y con Solca me he reunido no sé cuántas veces y me reuniré las veces que sean necesarias. Ojalá esté satisfecho con la respuesta. Si no está satisfecho, qué pena. Gracias. Chao. Muchísimas gracias, señor presidente. Hasta la próxima, amigos, señoras y señores.